en Radio Sur de Los Ángeles junto a nuestro profesor predilecto, nuestro profesor favorito, el único que hay, Alejandro González. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Me encanta que cada día perfeccionas más la presentación. Sí, no, es una cosa pero sí, no. Hoy hablando de la historia. Hassan Mendoza. Sí, el único locutor que hay ya. Sí, también el mejor locutor de la radio, que el único que hay hasta ahora, así que no queda otra. Y aparte que está pitutado por el director gerente, así que no, peor yo tengo pituto, sí. Estoy más pitutado que no te cuento. Oiga, ya, bien, entrando de inmediato en el área chica, entrando a picar. Porque usted me dijo que se iba a traer unas novedades para este programa que iban a ser sumamente. Sí, más sumamente que de lo más que hay. Sí, más que novedades ¿Cómo era la cosa? Salir un poco de la temática que hemos hecho hasta ahora, todos estos últimos programas que hemos hablado de algún personaje, de efemérides, de algún hecho. Hoy día traje, y me acuerdo, base a lo que hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas que hablamos de la vida de Julio César y los Hijos de Marzo? Sí. Y de cómo habían presentado a César y a Cleopatra en la película, ¿te acuerdas? Claro. Con la Elizabeth Taylor y la otra con la Leonor Varela. Bueno, también. Bueno, pero hoy día vengo a hablar precisamente de... Si era cierto o no era cierto, era una licencia poética. Las películas y la historia. Las películas históricas, por supuesto, porque vamos a analizar el contexto histórico de ET, porque ET no tiene un contexto histórico. Claro. Pero sí... o de Tiburón. De Tiburón, claro. Tiburón. No, Tiburón a la vista. Claro. Vamos Miquel Laure. Sí. Miquel Laure y la rajita de canela también, y Tiburón, no, todas esas cosas. No, empecé y mira que aparte que es viernes. No, oye, empezamos, vamos, todos. Agarramos vuelos. Bailando arriba de la mesa, claro, ya. La otra, ya. Sigamos, por favor. Céntrese, señor González, por favor. Cuénteme, señor. No, mira, señor fíjate profesor. que hay ¿por qué nos acordábamos fuera de lo que mencionábamos, de lo que haya sido la vida de Julio César y cómo ha llegado al cine? Ha estado muy en boga en los últimos meses lo que fue el estreno de la película Napoleón, de Ridley Scott, y que gran parte del cuerpo de historiadores a nivel mundial han salido a decir que es un asco, que es un bodrio. O sea, es que no, estoy hablando de los historiadores. Los historiadores salen a decir que es un asco, que no se parece en nada, que pobrecito Napoleón, que lo dejaba mal y la cuestión y aquí y allá. Claro, que le decían el Napo. Claro, porque se le quitaba los leones. Esa de Chespirito. Sí, por eso que, bueno, pero sí, no, me estaba acordando, sí. Es parte de la historia, claro. Sí. Y Ridley Scott, que es el director de la película, salió a decir de que en realidad le importaba un cuesco lo que dijeran los historiadores porque es una película. Claro. Y efectivamente, el mismo Ridley Scott, por ejemplo, es el cerebro detrás de Gladiador. Que tampoco debe ser tan exacto. Y es una de las películas más extraordinarias que se han hecho en la historia. Pero claro. Y que representa muy bien la sociedad romana. La caracterización del tipo de personaje, cómo se desarrolla el ambiente, es muy, muy parecido a la realidad. Pero, por ejemplo, si se toma una serie de licencias, el personaje de Máximo de este general no es real. Pero Marco Aurelio, el emperador, el viejito al que lo mata Cómodo, que es el que asume después el malo de la película, son personajes reales. Efectivamente, Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernó del 161 al 180 después de Cristo, y es sucedido por su hijo, que es Marco Antonio Cómodo. ¿Cuál es el tema? Que Cómodo no mató al papá. El papá murió de peste. Pero sí es verdad que Cómodo... pero sí es verdad que Cómodo era un tiro al aire. No era tan narcisista como lo muestra la historia. O sea, la película, digamos. La historia refleja que sí... o sea, tenía su narcisismo, pero no tanto. Pero no estaba tan loco como lo muestra En el fondo, es casi más un parecido el personaje de la película, que lo hace Joaquín Phoenix, que es el mismo que hace Napoleón en la última de Ridley Scott. Tiene más parecido con Calígula, en el personaje, que con el verdadero Cómodo. Pero algo sí es verdad. Cómodo era gladiador. Le gustaba bajar a la arena a pelear con los gladiadores. Peleas a reglas, pues, pero era para decirle que le ganó a un gladiador, ¿cachai? No iba a perder. Pues. Claro, pues salió el tipo en ¿cómo se llama? En la arena, en el Coliseo, peleando con, no sé, con el Tigre y las Galias, con gladiadores famosos. Pero además otra cosa que muestra la película que no es cierta es esta relación media incestuosa que tiene con la hermana. Se supone que él está enamorado de la hermana, pero en realidad no es tan así. Sí, tenemos el tema de que era lachazo. Mire, Era bien lachazo como...
tal lachazo que se metió con una mujer cuyo nombre, si mal no me acuerdo, es Licinia, que era la amante de uno de los gladiadores más famosos del momento en Roma, que se llamaba Narciso. No es precisamente el Narciso de la historia de Narciso que se cae al agua por la flor y hoy tan lindo soy. Era otro. No, era acá ese nombre. Era un nombre común. Pero sí, efectivamente, Cómodo muere asesinado por Narciso. Ya, o sea, efectivamente Cómodo sí es un gladiador. Claro. Lleva la crisis a Roma porque se dedica a festejar y vamos haciendo combate y vamos bailando arriba de la mesa sí, ya. Un flashback. Me siento ahí como en la época, sí, ya me imagino. Sí, más periodo hacer la vida la gente. Pero sí. el tema es que obviamente Ridley Scott también en su momento sale a criticarlo los historiadores diciendo que no nada que ver, que no están así el personaje. Bueno, y él mismo dice, son licencias de la película, es para agregarle una trama a la película. Mira, Ridley Scott comentó lo siguiente, dijo: dejé la lectura de los libros al pobre desgraciado que tuvo que escribir el guión. Y listo. Claro. Él no se complicó. Su pega era los efectos especiales, hacer una buena película. Actores, lógico, claro. Y lo logró. Con personajes, con efectos, y una historia, una trama, como dicen, interesante, entretenida. Y sobre todo, que reviente la taquilla. Mira, por ejemplo, alguien que sí... Es lo importante al final. Claro, para ellos es lo importante que se venda la entrada. Lógico. Mira, alguien que ha tenido de ambos tipos de películas es Mel Gibson. Mel Gibson es el hombre detrás de La Pasión de Cristo. Claro. Que de hecho... Que no la hizo por la taquilla, dicen. Claro, porque justamente Mel Gibson él quería representar algo históricamente lo más verídico. Fiel posible. Claro. Y de hecho, así todo, yo he conversado con sacerdotes que dicen que en realidad lo que vivió Cristo... Ni siquiera esta película logró reflejarlo tal como había sido el tema de la pasión y muerte de Jesús. Y mucha gente dijo, oh, qué morboso. No, pues si estaba buscando precisamente, él es católico, y buscaba representar más fehacientemente que Jesús de Nazaret, que es otra superproducción, que es extraordinaria, pero que atenúa un poco, quizás pensando en el público. Más cruento. Claro, más pero la verdad duro. Que esos tiempos eran más cruentos de lo que se muestra en la película. Por supuesto que sí. Pero el mismo Mel Gibson, a su vez, es famoso por dos obras maestras de las películas históricas que son Corazón Valiente, por un lado, y mi película favorita, después de Indiana Jones, cualquiera de ellas. Sí, no, tú sabes que Indiana Jones para mí es un tema, accede a cualquier cosa, que es El Patriota. Ya, que de hecho creo que una de las... Creo que decir que la he visto 50 veces es poco. Mira. O sea, yo cada vez que esa película aparece hay que verla. En cómo que yo me instalo y apago teléfono, no me desconecta a nadie. Tanto en Corazón Valiente como en El Patriota, Mel Gibson se toma una serie de licencias históricas. Por ejemplo, en Corazón Valiente, el personaje de William Wallace, el personaje del rey Eduardo, el Sanquilargo, del príncipe Eduardo, que le gustaban los asesores más que la señora, señora que era la reina Isabel, son personajes históricos, efectivamente existieron. Ahora, esta coexistencia, esto de que la reina Isabel tuvo una guagua y que la guagua era de William Wallace, no es real, ¿ya? No hay registro de que se hayan conocido siquiera. Pero sí el personaje y las tramas, los combates, la batalla de Stirling, la batalla de Falkirk, que aparecen reflejadas en la película, son reales. El suplicio de William Wallace fue peor de lo que se ve en la película. A William Wallace, fuera de emascularlo, o sea, de cortarle todo lo que es aparato reproductor completo, consciente, ¿cachai? O sea, además le abrieron las tripas. Y se las sacaron. En canal, claro. En canal, justamente. Así como cuando partió un chanchito, así mismo. Claro. Pero vivo. Vivo. Esa es la diferencia. Y después, cuando ya efectivamente está el registro de este grito de libertad que hace cuando le dicen diga piedad, y le cortan la cabeza. ¿Ya? Claro. Pero hay una serie de licencias, por ejemplo, esto de que la señora que se había casado escondido y que la señora la matan y todo el tema, a la Mormon, es parte de la leyenda de William Wallace. No hay un registro histórico, pero sí la leyenda escocesa de este William galés, eso significa Wallace. No hay certeza si se refiere a que él era galés o que la familia venía de Gales, pero sí la familia se entroncaba sí o sí en Gales. Y llegan a vivir a Escocia,
arrancando precisamente de la conquista de Gales por parte del Sanquilargo. Por eso el príncipe heredero de la corona británica es el príncipe de Gales. Así como el príncipe de Asturias en España, como el Delfín en Francia, es todavía el príncipe de Gales el heredero, porque Gales fue un territorio que le costó mucho a Inglaterra conquistarlo. Entonces, para eliminar cualquier posibilidad de que apareciera un nuevo príncipe de Gales, el rey nombró al hijo. Mira. Y desde ahí el heredero de la corona es el príncipe de Gales. Y cuando tú ves, por ejemplo, El Patriota... Son las movidas políticas. Claro. El Patriota del año 2000, que cuenta esta historia de Benjamin Martin en la Revolución Americana, que había peleado en las guerras contra esa cuestión del Fuerte Wilderness, que habían hecho una masacre de franceses, es porque la ambientación histórica efectivamente está centrada en la Guerra de Independencia y el pasado en la Guerra Franco-India, que es este conflicto. En el fondo se considera que es una prolongación en América del Norte de lo que fue la Guerra de los 7 años en Europa, que involucra a Inglaterra, Prusia y las Provincias Unidas, Holanda, por una parte, y por otro lado, Austria, Rusia, Francia y España. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Que la guerra franco-india parte mucho antes. De hecho, de alguna manera, desde el siglo XVII, ya existen conflictos, y hay como lo que se llaman las 4 guerras indias, en América, entre los colonos franceses y los colonos británicos, y además con las distintas alianzas que hacían con las diversas tribus indígenas en la zona. Por ejemplo, los iroqueses y los mohicanos, ahí pasamos a otra, que es el último de los mohicanos, pero se la vamos a hablar después, claro. Son aliados siempre de Inglaterra. Y los Cherokee, por ejemplo, los Mohawk eran aliados de los franceses. ¿Ya? Entonces, este personaje de Benjamin Martin, que es el personaje de Mel Gibson, es un ex oficial de las colonias británicas que habría peleado la guerra franco-india y quedó muy traumado con la guerra y no quiere saber de guerra. Por eso él se niega a pelear, en su momento y vota en contra de la guerra, pero le matan al hijo y ahí se ve obligado a entrar y lo nombran comandante de las milicias. Las milicias fueron la base del ejército norteamericano en la ¿cómo se llama?, en el proceso independentista. Y está basado en 2 personajes reales. Uno es Francis Marion, conocido como el zorro del pantano, que efectivamente era de Carolina del Sur y tenía en ese mismo pantano, en esa misma misión española donde Benjamin Martin tiene su fuerte, estaba el fuerte de Francis Marion, y él es el comandante de las milicias de Carolina del Sur. Pero también tiene aspectos de Daniel Morgan, que de hecho a Daniel Morgan lo mencionan como otro personaje en la película, pero la personalidad de Benjamin Martin también tiene mucho de Daniel Morgan, que es virginiano, que es el hombre que dijo en su momento la frase de cuando vengan los casacas rojas, disparen 2 tiros antes de ¿cómo se llama?, de retroceder. Y de los milicianos le dicen, pero ¿cómo vamos a disparar 2 tiros? Mucho tiempo. Sí, le dice, yo sé que es mucho tiempo, por eso no les pido que disparen 3. Mira. Bueno, en otros tiempos todavía era tiro a tiro en ese tiempo. El disparo, güey. En el lado de los ingleses, de los antagonistas de Benjamin Martin, el general Lord Cornwallis es personaje histórico. Charles Cornwallis fue comandante del Ejército del Sur, fue gobernador de la India, era un personaje destacadísimo en la política británica. Y el coronel Tabington, que es el malo, el que mata al hijo, y que en el fondo es el verdadero villano de la película, no es un personaje real, pero está basado en un personaje real, que es Banastre Tarleton. El personaje se llama John Tabington, y el otro es Banastre Tarleton, que fue comandante de los Dragones Verdes, igual que Tabington, que pelea contra Dan Morgan y contra Francis Marion en la guerra de guerrillas que se da en Carolina del Sur. Pero él no muere en la guerra, sí pierde una mano. En cambio, el coronel Tabington acá muere a manos de William Wallace, de Benjamin Martin, y le dice, mi hijo era mejor hombre que tú, y le da el bayonetazo, para que funcione el argumento. Y aparte que la película tiene una alegoría muy pro-yanqui, porque estamos con cosas. Esa escena cuando el otro está herido y pasan con la bandera, y la bandera se mueve, ¿cachai? Y todo, y él mira así como, y con una música de John Williams. Y la música de fondo, tiene que haber siempre una musiquita ahí que acompañe. La música de fondo de John Williams. Mira. ¿Cachai? Entonces, no, extraordinaria.
Yéndonos a una película un poco más suave, más triste si se quiere, igual tiene escenas de batalla y todo, y que tiene una musicalización extraordinaria de Ennio Morricone, que es La Misión. Sí. Efectivamente, La Misión, que aparte tiene un elenco extraordinario con Robert De Niro, con Jeremy Irons, con Liam Neeson, que muestra esto de las misiones jesuitas en Paraguay, que en el fondo cuidan y protegen a los indígenas guaraníes frente al imperio portugués y al imperio español. Si bien la película no está basada en hechos reales propiamente tal, sí refleja todo lo que fue una época, donde efectivamente los jesuitas pelean contra los imperios, defendiendo a los indígenas y contra los encomenderos. Porque los encomenderos llegaban y los esclavizaban, sobre todo a los guaraníes, porque los guaraníes, a diferencia de otras tribus sudamericanas, como los charrúes en Uruguay, como los chacos, acá los mapuches, no eran una tribu belicosa. Entonces era muy fácil que los esclavizaran. Entonces, por eso los sacerdotes jesuitas piden el permiso para, como nadie le interesaba colonizar esas tierras, la corona española le dijo, instale las misiones que quiera ahí. Y se dedicaron a una labor educativa y, comillas, civilizatoria del pueblo guaraní. Y qué lástima, porque en el fondo se ve que lo que aprendieron, lo que les enseñaron, lo que los civilizaron no les sirvió de nada. Es que al final después tuvieron que salir, además. A los jesuitas los expulsan. Tuvieron que salir de ahí. Claro. A los jesuitas los expulsaron en 1767, y no solo acá, sino que, o sea, España... No solo acá, pues una vez que se repartieron el mundo... No, España, Portugal, Francia, prácticamente todas las grandes potencias de Europa decretaron la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas fueron los nuevos templarios. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de los templarios y hablamos de que eran acreedores de gente muy poderosa? Ya. Bueno, los jesuitas también eran acreedores de gente muy poderosa. Pisaron callos de gente muy poderosa. Y además, poderosa. dentro de los jesuitas habían empezado a aparecer las ideas de la Ilustración. Mira, ¿cómo se le ocurre? Entonces era complejo la situación teniendo déspotas ilustrados en estos países, pero una cosa es la ilustración desde el gobierno, desde el Estado, y otra que es unos curitas ilustrados a revolver el gallinero. Y al final los jesuitas, donde se radican, es en algunas zonas de Italia. Acuérdate que Italia no es un país todavía en esa época, son hartos países chicos. En Prusia, donde la corte de Federico II, y en Rusia, en la corte de Catalina la Grande. Acá en Chile tuvimos varios jesuitas nacidos en Chile que terminaban exiliados y murieron en el exilio. El padre Lacunza, el abate Molina, teólogos, científicos destacadísimos a nivel nacional, terminaron exiliados. Dicen que el pobre abate Molina, cuando se estaba muriendo, lo único que pedía era que le trajeran un vaso de agüita a la cordillera. Mira. Y estaba muriendo en Italia, en Imola. Bueno, un poquito lejos le quedaba el vaso de agua, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Volviendo un poco hacia atrás, me estaba acordando, por ejemplo, que lo mencionamos cuando hablábamos de esto de Gladiador. Todas estas películas de Semana Santa, El Manto Sagrado y todo, que muestran a un personaje que es Calígula. Y a Calígula lo presentan como un... Mira, no digamos mejor porque estamos en área de protección al menos. Pero en el fondo un gallo sádico, malo, perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que la historia ha ido haciendo este revisionismo histórico. No me digas que lo trató mal la historia. Sí, la historia lo trató bastante mal. No era mal. tan malo. Más que malo, Calígula estaba loco. Era esquizofrénico. Y gran parte de sus actitudes y de su autoconvencerse de que era el dios de los romanos, tenía que ver con su esquizofrenia. Es lo mismo que Nerón. Nerón es un personaje muy mal juzgado por la historia, porque nos quedamos con los últimos 4 años de reinado de Nerón. Pero nos olvidamos de los años en que Nerón, en los primeros 10 años de reinado, era uno de los mejores, era un gobernante más amado de Roma. Lo que pasa es que a Nerón, la mamá, lo quería envenenar. Y lo empezó a envenenar lentamente. Ahí tenemos secuelas y de hecho, Nerón manda a matar a la mamá cuando se da cuenta que la mamá lo está serruchando el piso. Y era muy tarde, y gran parte de esta ingesta paulatina de veneno deteriora la salud mental de Nerón y se vuelve loco. Mira. Bueno, en ese tiempo la verdad que además de los tenían corta vida, digamos, los descendientes y los pretendientes. Era muy difícil morir santamente en una cama. Los herederos era difícil que vivieran mucho. Sí, complicado. Por ejemplo, avanzando al siglo XVIII, la película que se hizo el 2005, si mal no me acuerdo, de Sofía Coppola, de María Antonieta,
que mezcla también un poco una María Antonieta que es como una adolescente rebelde de hoy día, ¿cachai? Escucha música, y de hecho la musicalización de la película es de ahora, es es actual. De los 90 a los 2000. Eso fue bien extraño en ver la película. Y fue bien... Uno esperaba música de la época y no, te ponen la música actual. Bueno, pero justamente porque en el fondo lo que quiere hacer Sofía Coppola con la película es mostrar que esto de que el adolescente incomprendido y todo eso no es de ahora nomás, es de toda la vida. Toda la vida, sí. Y la pobre María Antonieta le pasó. Claro. Ella nació y criaba en una corte austríaca, súper cuadrada, súper cartucha, si se quiere, que era la corte de María Teresa, de la mamá emperatriz, y la llevan a una de las Francias más desenfrenadas. Estamos hablando a nivel de aristocracia, por supuesto. Una de las Francias más desenfrenadas de la historia. O sea, estaban un poquito lanzaba la vida. Con un rey libertino, como dicen los historiadores, que era Luis XV, el abuelo de Luis XVI. De hecho, Luis XV, cuando conoce a María Antonieta y cachando cómo era el nieto, se le pasa por la mente que probablemente va a tener que él hacerle los honores de la noche de bodas porque el nieto no iba a poder. Mira. Y estamos hablando que Luis XV tenía en ese momento, ¿cuánto? 60 años y la María Antonieta tenía 15. Uy. ¿Cachai? Pero y era muy normal en esa época. Y a nadie se habría pasado por la cabeza decirle que no al rey. Y que se te ocurra. Claro. Bueno, después se supo que todos los problemas del pobre Luis XVI, del nieto, que es el marido de la María Antonieta, era porque tenía fimosis. Mira. Entonces, pero como no se sabía bien y él era súper pudoroso, entonces no dejaba que lo revisaran y solo sufría los dolores, entonces no, se dedicaba a la cerrajería. Mira. Fue cerrajero. Su pasatiempo era cazar moscas y hacer llaves. Está bien, sí, se entretenía ahí. Pero cuando se dieron cuenta que la cuestión era fimosis, le hicieron una operación. Claro. Y tuvieron 3 hijos, María Antonieta, y fueron felices, y ¿cómo se llama? Y se arregló el matrimonio. Claro, fueron felices hasta que estalla la revolución y entonces sabemos lo que pasa ahí. Bueno, ahí no les va muy bien. Claro. Bueno, la revolución también es un periodo que la historia ha dramatizado. Hay una película que se llama Historia de la Revolución, que es de los años 80, que es una película francesa. En realidad es como más una miniserie que una película. Y la verdad es que también pues tiene esto de romantizar a los personajes, y Robespierre es un idealista, defensor del pueblo, y la María Antonieta es mala, ¿cachai? Y maneja al pobre Luis, que es tonto, cuando en realidad no es así. O sea, Robespierre estaba rayado, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? La revolución sí heredó la libertad, igualdad, fraternidad, todo lo que uno quiera, eso es reconocible. Pero los personajes de la revolución, cuando uno empieza a analizar a los distintos personajes, Marat, Danton, Desmoulins, al final terminaron todos mal también. Y todos terminaron guillotinados en algunos, o los guillotinaban a unos en su propia salsa. En su propia salsa. Pero cuando entran al régimen del terror entraron en un paroxismo, pero... No se salvó ni el gato ahí. Nadie. O sea, imagínate que se calcula que solo en el periodo del régimen del terror, o sea, estamos hablando que son meses entre agosto y julio entre agosto de 1793 y julio de 1794, solo en París murieron 40.000 personas. Ya eso súmale todos los muertos en las revoluciones federales en Toulon, la Vendée en la católica y monárquica en el oeste de Francia, en Bretaña. O sea, no, ahí tenía un baño de sangre que hubo en esa cuestión y que quedó ahí en nada. Entonces no es para romantizar tanto ciertos procesos, digamos, una revolución francesa que haya sido así como ver la luz. Claro. No precisamente. Estaban inspirados por la ilustración, pero exacerbaron demasiado el tema. Se les fue un poquito la mano. Claro. Mire, y para ir cerrando, no podía dejar fuera... ¿A quién? A 2 películas, precisamente basadas en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los procesos. Pero no quiero hablar, porque si tú piensas, las películas antiguas son muy buenas. De los que más se ha hecho películas. Los cañones Navarones, ¿cachai? Cuestiones así, Tora. Oye, para el lado que queráis. Pero casi siempre nos quedamos con esa sensación de que los yanquis eran inteligentes, todos los alemanes eran tontos. Pero es que ellos hacían las películas. Claro, la historia de los vencedores. Si lo único que hemos visto del otro lado era el submarino, es el Das Boot. Claro. El U-2, es el único que hemos visto, es película alemana hecha por alemanes y desde el punto de vista alemán. No. Hay otra más, a ver. Sí. The Untergang. Mira tú. El hundimiento. También. O la caída también, que llegó a España. Que pero es también, una película alemana. Por fin vista del otro lado. Hecha por alemanes y que muestra los últimos días de Hitler
en el búnker, es la película de donde sacaron ese famoso meme de que Hitler se entera de cualquier cosa. Sí, no, muy buena, tienes toda la razón. Y sí, muy buena. la actuación de Bruno Ganz, que es el que interpreta a Hitler, Bruno Ganz le significó recibir el anillo de... Tiene un nombre. De los Nibelungos. No, pareció a nivel Nobel, el anillo de... se me olvidó el nombre. Pero que es un premio que se entrega, es un anillo efectivamente que se entrega entre actores de habla germana, de habla alemana, y se hereda. Así cuando tú tienes el mejor actor del habla alemana, recibe este anillo, y cuando va a morir se lo hereda a quien es en ese momento el mejor actor de habla alemana. Y uno de sus últimos propietarios fue Bruno Ganz, que murió hace unos 5 años atrás, el actor. El anillo de Inflingen es con I. El misterioso Iflander. Iflander, eso, gracias. El anillo de Iflander. El anillo de Iflander es un anillo que se entrega entre actores alemanes, o austriacos, bueno, de habla alemana, al mejor del momento. Mira. Bruno Ganz fue propietario del anillo de Iflander hasta que falleció. Es más, hay una película que es poco conocida acá en Chile, pero que también es muy buena y que también la actúa Bruno Ganz, que es La vida de Martín Lutero. Y Bruno Ganz hace de Martín Lutero. Y lo maquillan y lo visten y es ver los cuadros de Martín Lutero, que no se parecen nada a Hitler. Mira. No, el gallo era un actorazo. Y la otra que también muestra, siendo que es una película yankee, pero muestra un poco las dos visiones, que es Operación Valkyria del 2008, con Tom Cruise, con Bill Nighy, con ¿cómo se llama? Tom Wilkinson, entre otros actores, Kenneth Branagh también, que cuenta todo lo que es la historia del coronel Stauffenberg y la Operación Valkyria, que es este atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, el último atentado que se hace contra Hitler, que no resultó. De hecho, lo que sí tiene la película de Valkyria es que hubo muchos personajes que participan en la trama de Valkyria que no los integran en la película propiamente tal. Por ejemplo, el mariscal Rommel. Aparece de repente mencionado Wilhelm Canaris, que era el jefe de la Abwehr, del servicio de inteligencia alemán, que en el fondo era un contraespía, curiosamente. Tampoco aparece mencionado, pero sí los otros personajes como el general Fromm, Hitler, por supuesto, la maniobra de Himmler, el mismo coronel Stauffenberg, etcétera. ¿Ya? Y para quienes les interesa conocer el periodo y cómo fue esto del atentado, esa película es 100% recomendable. ¿Ve usted? Esa estaría, digamos... Estas están todas en plataforma. Están en claro. Cuevana, están en plataforma. De todas las que he mencionado, creo que la más nueva es ¿cómo se llama? Esas estarían aprobadas históricamente, digamos. Apegadas, por ejemplo, sí. Casi. De Untergang y Valkyria, sí, son muy apegadas a la historia. Bonus track. A ver, cuéntese. Si usted cree que porque vio Troya conoce la historia de la Ilíada y la Odisea, y porque vio 300 conoce la historia de las Termópilas, por favor, está equivocado. Porque esas sí que tienen licencia, licencias aberrantes, ya. Copiaron los puros nombres. Ya. De hecho, spoiler, cuando usted lee la Ilíada se va a dar cuenta que no termina cuando matan a Aquiles, termina con el funeral de Héctor. ¿Sí? Y todo lo que sigue en la película Troya después es el inicio de la Odisea. Es como el prólogo, que cuenta la muerte de Aquiles y cómo se termina de conquistar, cae Troya, el caballo y todo el tema. Y después cuenta cuando Ulises, Odiseo, vuelve a Ítaca y le pasa todas las peripecias en el viaje de vuelta a los brazos de su Penélope. ¿Al final el caballo era real o era una...? Era un caballo de madera, pero era más feo que... ¿Pero sería real? ¿Sería una especie de paráfrasis nomás? No, si efectivamente hay un ¿encontraron el caballo? Hay un diseño del caballo, hay unos planos que encontraron del diseño del caballo hecho con los barcos. Mira. Usaron la misma madera en los barcos. Ya, no, entonces sí, porque estaban diciendo que a lo mejor había sido como una idea nomás, como que le habían pasado a gato por libre, como que no necesariamente era un caballo realmente hecho con gente adentro que iba pasando con la... Pero bueno, parece que sí. Al parecer sí. Nuestro profesor Alejandro González, nuestro profesor predilecto, nos ha deleitado una vez más con sus consideraciones históricas en este programa y esperamos que continúe así. Muchas gracias, Alejandro. Pero muchas gracias, Miguel Casas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.